Hola, hoy vamos a analizar una subregión de Asia que está conformada por Irán, Irak, Israel, Jordania, Líbano, Palestina, Siria y Chipre. Estos países suman aproximadamente 164 millones de habitantes, pero ¿cómo se distribuye su población? Irán es el país más poblado de estos, con 91,5 millones de habitantes, mientras que Chipre es el menos poblado con 1,2 millones de habitantes. Obviamente la diferencia es enorme, pero cada país tiene su dinámica geográfica. Si analizamos la población de esta región, encontramos que es una subregión normalmente joven, con un gran porcentaje de personas menores a los 30 años. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de Irán, que muestra signos de envejecimiento, donde tiene el 10% de su población que son personas entre los 30 y los 39 años de edad, y que solo el 6,6% son niños entre 0 y 4 años, por lo que indica una reducción en su tasa de natalidad y un aumento en la esperanza de vida. En contraste con países como Palestina, que tiene una estructura mucho más juvenil, con un alto porcentaje de la población menor a 15 años, lo que indica desafíos en educación y empleo para los próximos años. Bueno, contestando a la segunda pregunta de nuestro taller, vamos a hablar a continuación sobre los sistemas políticos de cada país que conforman lo que es el occidente asiático. Bueno, tenemos el primero, que es Armenia. Sí, Armenia, que está, digamos, el sistema político que lo conforma es una república parlamentaria. Y ahí tenemos a Azerbaiyán, y esto lo que le lleva es una república presidencialista autoritaria. Luego sigue Georgia, y Georgia se consagra o se lleva a cabo aquí lo que es una república parlamentaria. Sigue Turquía, que es una república presidencialista, Chipre, república presidencialista, Irak, república parlamentaria federal, Israel, democracia parlamentaria, Jordania, monarquía constitucional, Líbano, república parlamentaria, Palestina, gobierno semiparlamentario con autonomía limitada, Siria, república presidencialista con régimen autoritario. También tenemos lo que es Arabia Saudita, que se lleva a cabo una monarquía absoluta islámica. También tenemos Bahrein, que es una monarquía constitucional con poder conectado, que es el rey. Tenemos Qatar, que es una monarquía absoluta, Emiratos Árabes Unidos, que es una monarquía federal, y penúltimo es Kuwait, que es una monarquía constitucional, Omán, monarquía absoluta, y Yemen es una república presidencialista en crisis. O sea, este gobierno está dividido pues por la guerra. Cabe resaltar que los países que conforman a Asia, o lo que es la parte del occidente asiático, es un total de 17 países. Bueno, tenemos que la forma de gobierno más frecuente pues en esta subregión, tenemos que entre los países que conforman lo que es el occidente asiático, es la monarquía, es el sistema de gobierno más frecuente, especialmente en la región del Golfo Pérsico, que esto lo conforma lo que es Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Jordania. Ahora, las monarquías absolutas las conforman lo que es Arabia Saudita, Qatar y Omán, pero estas también tienen monarcas con poder total, sin elecciones democráticas ni separación de poderes reales. Tenemos las monarquías constitucionales, que los conforman, o los países que los llevan a cabo, es Bahrein, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Jordania. Y estos han adoptado constituciones que es lo que hacen limitar el poder del monarca, aunque este sigue una influencia pues dominante. Por otro lado, los países que son como Irán, Siria y Azerbaiyán, existen regímenes autoritarios que están disfrazados pues, de repúblicas, donde el poder se mantiene en manos de un solo grupo o de un líder. También tenemos que en contraste pues lo que son países como Israel, Armenia, Líbano y Jordania han estado estableciendo pues democracias parlamentarias, aunque pues con desafíos políticos internos. Ahora, pues dentro del marco normativo que pues, se llevan en los países dentro de la subregión, tenemos que el marco normativo pues en estos países se genera de diferentes maneras dependiendo de su sistema de gobierno. Tenemos se divide en cuatro marcos. Tenemos la primera, que es la monarquía absoluta, que esta es una legislación que proviene directamente del monarca y muchas veces está basado en la ley islámica, que es la de Sharia, sin participación pues, ciudadana. También tenemos lo que es la república teocrática, que se lleva a cabo como la del Irán, que estas son las leyes que son una combinación de principios islámicos y normativas estatales que están supervisadas por líderes religiosos. Tenemos democracias parlamentarias, que estas tienen poder parlamentarios que elaboran leyes, aunque pues en algunos países como lo que es Líbano enfrentan bloqueos políticos pues constantes. Y la última y no menos importante, tenemos lo que es el régimen autoritario, y aunque existen constituciones, en la práctica el poder se concentra en un líder y en un partido único. Entonces lo que tenemos en general es que la fuerte estabilidad política en la región hace que haya un marco normativo varíe mucho y en algunos casos sea ineficaz y controlado por intereses particulares. A continuación vamos a hablar sobre el análisis del comercio internacional. En el comercio internacional, cada país enfrenta desafíos y oportunidades según sus sectores estratégicos y económicos. En este caso, vamos a analizar el desempeño de las economías del occidente asiático, específicamente el área central de la subregión, en términos de exportaciones y de importaciones para el año 2023. Iniciemos con Chipre. Chipre registró 28.000 millones en exportaciones de dólares y 29.000 millones en importaciones. Su comercio está impulsado por el sector marítimo, energético y farmacéutico. Sin embargo, mantiene un déficit comercial reflejando su dependencia de bienes industriales y de energía. Seguidamente encontramos a Israel, el cual alcanzó 156.000 millones en exportaciones y 137.000 millones en importaciones. Su economía es altamente tecnológica y diversificada, lo que le permite mantener un superávit comercial y consolidarse como una de las economías más avanzadas de la región. Por otro lado, tenemos a Jordania, con 22.000 millones en exportaciones y 29.000 millones en importaciones. Depende de la industria minera y textil. Sin embargo, su déficit comercial evidencia la necesidad de reducir su dependencia energética. Por otro lado, tenemos a Irán. En 2022 exportó 110.000 millones de dólares e importó 102.000 millones de dólares. A pesar de las
sanciones económicas mantiene un superávit comercial y gracias a la exportación de hidrocarburos y productos industriales. Por otro lado tenemos a Irak, registró 107 mil millones en exportaciones y 81 mil millones en importaciones. Aunque mantiene un superávit comercial, su dependencia casi exclusiva del petróleo lo hace vulnerable a las fluctuaciones del mercado. El Líbano, con 11 mil millones de exportaciones y 23 mil millones de importaciones, hace un déficit comercial significativo, reflejando la crisis comercial, económica y financiera por la cual está pasando. También analizaremos a Siria, que en 2021 exportó 2 mil millones e importó 6 mil millones. Su déficit comercial es severo y la reducción de su comercio internacional con consecuencia directa del conflicto interno y las sanciones. Finalmente tenemos a Palestina, que alcanzó 1.500 millones en exportaciones pero 7 mil millones de importaciones, con un déficit comercial del mercado, y su economía se mantiene limitada por restricciones tanto comerciales y la dependencia de importaciones esencial. Para concluir, podemos observar la siguiente gráfica del centro de la subregión, y la mejor economía es Israel, con la mayor volumen de comercio y un fuerte sector tecnológico, y la economía más vulnerable es Siria, con la balanza comercial con más déficit y una economía gravemente afectada por el conflicto. El centro de la subregión del occidente asiático y sus alrededores se destaca por su riqueza cultural, histórica y gastronómica. Países como Irán, Irak y Siria conservan legados de civilizaciones antiguas, mientras que Israel y Palestina reflejan una diversidad religiosa y cultural única. Jordania y Líbano mantienen tradiciones beduinas y culinarias influyentes, y Chipre combina influencias griegas y turcas. La hospitalidad, la poesía, la música, la arquitectura son pilares fundamentales en la identidad de esta subregión, donde la resiliencia y la historia continúan moldeando sus sociedades. A pesar de los escasos recursos en el Medio Oriente, las condiciones geográficas de este mismo han permitido la producción de recursos como lo son el trigo, la cebada, legumbres, aceitunas, uvas, frutas y demás verduras. Y además, gracias a su posición geográfica, ha permitido el comercio de la ganadería, por ejemplo en la venta de la carne de cordero, la leche, quesos, lácteos y demás derivados. Este análisis demuestra que sin importar la escasez de los recursos, las personas utilizan estos pocos recursos para así adaptarse al medio y poder potenciar todo esto a su favor. Pues bien, analizando el punto 6 de lo que es el taller, analizamos la educación en la región de lo que es el Medio Oriente y su impacto en el desarrollo económico. Es complejo debido a la diversidad de situaciones políticas, sociales y económicas. Sin embargo, ofrece una visión general basada en la información disponible. Por ejemplo, enfrentan estos países en común desafíos tales como conflictos y crisis. Países como Siria, Irak y Palestina han sufrido de graves impactos en sus sistemas educativos debido a que estos países sufren de conflictos armados, desplazamientos y también sufren de crisis humanitarias. Esto ha resultado en la destrucción de las escuelas, la interrupción de la educación y el trauma para los niños y jóvenes realmente. Las guerras y los conflictos afectan sí o sí negativamente la inversión en educación y desvían los recursos hacia necesidades más urgentes como lo puede ser la guerra. Ahora bien, estos países también tienen mucho en común las desigualdades, es decir, existen disparidades significativas en el acceso a la calidad de la educación en las áreas urbanas y rurales, así como diferentes grupos socioeconómicos. Las niñas y las mujeres a menudo enfrentan mayores obstáculos para acceder a la educación, especialmente por áreas conservadoras, como lo conocemos que tienen estos países árabes, debido a sus religiones y sus aspectos muy específicamente. En cuanto a calidad de educación, si bien nos podemos referir, en algunos países la calidad de la educación se ve comprometida por la falta de recursos y la escasez de maestros calificados con currículos obsoletos. No hay, por así decirlo, profesionales de la educación que puedan generar un buen servicio de educación en tales países. Obviamente hay países como Israel que tienen que han tenido más ayuda de Occidente o han sido más beneficios por Occidente, y son países que tienen una mejor educación a comparación de los demás países de esa región. Ahora bien, continuando con la calidad de la educación, podemos señalar que la brecha entre las habilidades adquiridas en la escuela y las demandas del mercado laboral es un desafío persistente. Y ya analizando la situación por países, para tocar solo algunos porque son vastos, son demasiados, Chipre cuenta con un sistema educativo bien desarrollado, con tasa alta de alfabetización y acceso a la educación superior. En Chipre la educación es súper importante porque contribuye significativamente al desarrollo socioeconómico, especialmente en sectores como el turismo y los servicios. En países ya como Irak, Siria y Palestina, los conflictos, por así decirlo, han devastado los sistemas educativos, con millones de niños fuera de la escuela. Además de que son países que la reconstrucción y la provisión de educación de calidad son cruciales para el futuro de estos países, ya que son países que la falta de educación, por así decirlo, en el territorio dificulta demasiado el crecimiento económico de los mismos, haciendo que estos países sean independientes de ayudas siempre internacionales, y son países que generalmente se mantienen en conflictos con los demás países de la misma región. Por ejemplo, Irán ha logrado avances significativos en la educación, especialmente en la alfabetización de mujeres. Sin embargo, enfrenta desafíos de calidad de la educación y libertad académica, ya que, como sabemos, Irán cuenta con regímenes muy estrictos. Y aunque, por así decirlo, cuenta con una población, por así decirlo, altamente educada, lo que ha impulsado el desarrollo en sectores como la tecnología y la energía, no quita de lado que son países que viven en constante guerra y tienen una cantidad de población que es mayor la cantidad de población que no tiene acceso a la educación como los que sí lo tienen. Y ya vemos países como Israel que tienen sistemas educativos de alto nivel, como lo mencioné anteriormente, con énfasis en ciencia y tecnología. La educación en Israel es un factor clave en el éxito económico de Israel, ya especialmente en el sector de
de la alta tecnología. Como sabemos, Israel son uno de los mayores fabricantes en el mundo de tecnología armamentista. Y eso sería todo, haciendo un énfasis sobre el punto 6 de la educación y cómo contribuye al sistema o al desarrollo económico de estas regiones. Gracias. Durante el siglo XXI, estos conflictos fueron causa debido a problemas políticos, ideologías religiosas, problemas por terrenos. Durante el siglo XXI han habido conflictos que han aumentado su nivel de intensidad a lo largo de los años, como lo son la guerra de Siria en el 2011 por cuestiones políticas, territoriales y religiosas, la guerra de Irak causada por violaciones de acuerdos ya establecidos, el conflicto palestino-israelí por cuestiones territoriales y el conflicto, la crisis de Yemen, la cual surge por un desacuerdo entre dos gobiernos diferentes, el minoría Houthi y el gobierno de Yemen. Hola, mi nombre es Chilini y voy a estar hablando acerca del punto 8. Asia Occidental es una región de profunda historia y diversidad, también es un escenario de muchas dinámicas territoriales. Estos conflictos y tensiones tienen un impacto directo en el comercio internacional, creando tanto como desafíos como oportunidades. Los conflictos armados, las disputas territoriales y las tensiones políticas son una constante en Asia Occidental. La guerra en Siria, el conflicto palestino-israelí y las tensiones entre Irán y otros países de la región pues generan inestabilidad y dificultad el comercio. A pesar de los desafíos, Asia Occidental cuenta con importantes recursos naturales como lo son el petróleo y el gas, que son pues fundamentales para el comercio global. También la inestabilidad política y los conflictos interrumpen las rutas comerciales y estas generan barreras comerciales y no permiten la inversión extranjera. Sin embargo, pues la región también tiene un gran potencial de crecimiento económico, especialmente en sectores como la energía, la tecnología y el turismo. La estabilidad política, la cooperación regional y la mejora de las infraestructuras podrían ayudar el potencial comercial de Asia Occidental. La región también podría convertirse en un importante centro logístico para el comercio entre Asia y Europa. Asia Occidental es una región compleja y dinámica con desafíos y oportunidades y pues tiene un futuro, su futuro comercial dependerá de la capacidad de los países de la región para superar los conflictos y fomentar la cooperación. En cuanto a las relaciones político-económicas y sociales con esta subregión de Asia, podemos encontrar tres características principales, para no hacerlo muy largo. Lo quise dividir como en tres temas diferentes, lo que es la parte de Irak, Irán, Palestina y Siria, que pues principalmente estos países, al nosotros tener la influencia de lo que es Estados Unidos y al querer estar alineados a la política internacional de ellos para mantener buenas relaciones con el país norteamericano, no tenemos mucho comercio, muchos temas políticos, mucho contacto político ni cultural con estos países. Recordemos que Irak ha sido invadido por los Estados Unidos, Irán tiene un régimen que es enemigo acérrimo de los Estados Unidos, y el tema con Palestina pues creo que todos lo conocemos, y con Siria pues está liderado por Bashar al-Assad, estaba liderado hasta hace poco, y Estados Unidos apoya pues a las fuerzas rebeldes, ¿cierto? Entonces pues básicamente por esto principalmente Colombia no tiene lazos políticos, económicos y sociales con estos países. Ahora vamos con el tema del Chipre, Líbano y Jordania. Con estos países tenemos relaciones mucho mejores que con los anteriormente mencionados, pero tampoco nada destacable en ningún ámbito. Lo más rescatable que podemos tener es con el Líbano, ya que tenemos en Colombia una gran ascendencia de este país, principalmente en lo que es la costa caribe. Ellos tienen mucha influencia y poder, muchas familias colombianas de gran poder e influencia en esta parte del país tienen ascendencia libanesa. Básicamente pues se tiene un comercio estable, pero pues no es para tanto, en pocas palabras, con esta región, con estos tres países, perdón. Y sí podemos rescatar un país en esta subregión, el cual es Israel. Israel es un socio estratégico muy importante para la política exterior colombiana, ya que con él tenemos un tratado de libre comercio desde el año 2020. Tenemos relaciones políticas hasta hace poco, que ya entraré más al respecto más tarde en eso, muy buenas. Tenemos un comercio relativamente muy bueno, donde nosotros exportamos productos extractivistas, si se quiere ver así, y tenemos una gran alianza estratégica, sobre todo en la parte militar. Recibimos mucha tecnología por parte militar de ellos. Cabe recalcar que los aviones que maneja actualmente la Fuerza Aérea Colombiana, como son los Kafir, son de fabricación israelí, y el Galil, que es el rifle estándar de las Fuerzas Armadas de Colombia, como lo es el Ejército, también su patente es israelí. Pues no hay mucho que decir, para no alargar mucho el video, pues teníamos unas muy buenas relaciones con Israel, pero a partir de lo que ocurrió en la guerra en Gaza y con la candidatura y posterior elección del presidente actual Gustavo Petro, las relaciones se rompieron a partir del 2 de mayo del 2024 debido a encuentros políticos entre la posición del presidente Gustavo Petro y el gobierno israelí en cuanto a lo que sucedía con la guerra en la Franja de Gaza. También pues en cuanto a la parte de las ventajas y las desventajas de la subregión, encontramos 5 ventajas principales y 5 desventajas principales. Me voy a permitir leerlas para después explicarlas en un minuto. Sus ventajas son la riqueza de recursos no renovables como el petróleo y el gas, el cual los puede ayudar
a una inversión económica grande para llenar sus arcas fiscales en este estado. También encontramos una posición geográfica clave para los intereses estratégicos, un potencial turístico enorme como patrimonios de la humanidad como lo es Petra, patrimonios culturales e históricos de la humanidad y un potencial de desarrollo económico grande. ¿Por qué quiero hacer hincapié en esto último? Porque más allá de las disputas territoriales, étnicas y religiosas, que entraré más a fondo en las desventajas, yo siempre personalmente he tratado de dar el ejemplo de la Unión Europea. La Unión Europea, principalmente Europa, es uno de los países más diversos en cuanto a lingüística y a pensamiento que pues hay en el mundo. Ellos tuvieron que vivir 2 guerras mundiales, pero aprendieron la lección y formaron lo que para mí es el mejor ejemplo de una organización supranacional como lo es la Unión Europea. Así que no solo esta parte de Asia, esta subregión de Asia, sino hay muchas partes del mundo, incluida Latinoamérica, que tienen este gran potencial de desarrollo económico y de cooperación económica. En cuanto a sus desventajas, tenemos pues lo que todo el mundo ya conoce, tensiones constantes entre los países de la misma subregión, como Israel contra Irán, o conflictos internos, volatilidad e inestabilidad debido a conflictos internos como los son el de Siria, fuerte presencia de grupos extremistas, tenemos varios, Hezbollah o Hamas. También tenemos ausencia de inversión extranjera, exceptuando a Israel. Países como Irak, Siria o Irán, por sus sanciones económicas, no tienen una fuerte presencia de inversión extranjera y una violación constante de los derechos humanos debido a la presencia de estos grupos extremistas en la zona. Gracias.